Buenas tardes. En esta clase vamos a mirar lo que llamamos la segunda lección de acuerdo al material que tenemos enviado y que vamos a estar estudiando o analizando. Entonces, para tener una mejor comprensión de cuáles y cuántas son las clases de sermones, vamos a hacer una breve descripción de lo que es cada uno. Entonces, primero tenemos el sermón textual, que es el que vamos a estar mirando, y dice que sermón textual es cuando nosotros nos referimos al mensaje que toma como base un texto específico. Es aquel que está basado en un texto de las Escrituras y generalmente es un solo versículo. Por ejemplo, tomamos Juan 3:16, vamos a tomarlo. Entonces decimos sobre este escrito y entramos a desarrollarlo, la enseñanza o el tema, lo que queremos transmitir a las demás personas, a los que nos están escuchando, y lo hacemos de esa manera. Entonces, ¿qué hacemos? El propósito básico es desglosar la estructura de ese versículo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Haciendo un énfasis muy especial en palabras, en el sentido particular de las frases. ¿Ok? El sermón expositivo, ¿cuál es? Es aquel género de sermón que se desarrolla fundamentado en un pasaje bíblico. Y las ideas que se exponen guardan un orden lógico. Entonces, el sermón textual va basado en un versículo, un solo versículo. Y el sermón expositivo va en un pasaje bíblico. Entonces, las ideas que se exponen guardan una relación lógica, una conexión lógica. El predicador no fuerza un versículo para concatenarlo con otro, o quizá para que diga lo que él quiere. No va forzado, va transcurriendo normal y naturalmente. Entonces, él lo toma muy natural con las ideas y los puntos que van surgiendo a medida que él va leyendo cada versículo de ese texto que él escogió. Entonces, este es uno de los estilos más complejos, pero a la vez es uno de los estilos más enriquecedores, de los cuales se pueden extraer muchísimas enseñanzas. Entonces, tenemos un expositor o un predicador que manejaba este tipo de sermones expositivos, y él se llama Charles Spurgeon. No sé quiénes tengan la oportunidad quizás de buscar algunos sermones de él a través de la internet, o que puedan tener acceso a los libros. Él tiene un libro muy bueno que son como 1000 bosquejos de sermones escritos por él, Charles Spurgeon. O sea, es bien complejo lo que él expone, pero a la vez es muy enriquecedor, muy, muy bueno. Entonces él estaba en el siglo XIX y él ejerció una poderosa influencia en Inglaterra, porque él era inglés, y en Estados Unidos con sus mensajes. Charles Spurgeon. Ojalá que se tomen el trabajo de buscarlo ahí en Google y mirar algunas de sus enseñanzas y cómo era que él lo hacía, porque eso nos va a servir también para ampliar más lo que queremos aprender. Tenemos el sermón temático. El sermón temático, como su nombre lo indica, está basado en un tema y lo desarrolla. Por ejemplo, dice, quiero hablar sobre el pecado. Entonces, desglosa y empieza a hablar, y ahí puede meter diferentes versículos o pasajes que hablen acerca del pecado. Entonces, todo eso ejerce un papel preponderante, todo lo que tenga que ver con esa palabra. Entonces, para eso se requiere que una exploración bíblica. O sea, cuando tú haces la exposición del sermón temático, es cuando tú ves esos predicadores que se pasean por toda la Biblia, pero todos van concadenados a la palabra que ellos quieren, o el tema que ellos quieren expresar. Por ejemplo, el pecado, en ese caso, como decíamos. Entonces ellos tienen que hacer una exploración bíblica por el propósito de que de definir los orígenes, las causas, la evolución, las consecuencias y todo lo que concadena el pecado. Entonces allí tenemos un tema expuesto, y este es un tipo de sermón muy escogido en las congregaciones. Tenemos el sermón biográfico.
El sermón biográfico, como su nombre lo dice, biográfico. Tiene que ver con la biografía o con un personaje en sí. Entonces, a diferencia de los otros tipos de sermones, el textual, el expositivo y el temático, que se predican desarrollando un tema central, el sermón biográfico toma su base en un personaje de la Biblia y empieza a desarrollarlo. La idea es que el oyente se pueda mezclar con ese personaje que él está explicando o que está exponiendo, para que se identifique y logre mirar sus fortalezas, sus debilidades, y empiecen como a compenetrarse y poder manejar un poco el estilo de vida que ese personaje llevaba. Entonces, es decir que esto es muy apropiado para adelantar predicaciones en serie, el sermón biográfico, es decir, para varios servicios religiosos, para diferentes cultos, por así decirle. Dice que del personaje objeto del estudio se buscan los aspectos positivos, los negativos, qué principios espirituales se pueden aplicar a su existencia y cuáles principios de esos son válidos hoy en día. Entonces es fundamental, es muy bueno y es bastante usado este tipo de sermones en las congregaciones hoy en día. Entonces, para facilitar la exposición de un tema, generalmente el tema se divide en puntos específicos. Vendrían a ser lo que llamamos como divisiones mayores. ¿Ya? El tema tú lo tienes que dividir. Entonces hay divisiones mayores, que son los puntos específicos, son los grandes aspectos que se abordan cuando tú estás predicando. Por ejemplo, si vas a hablar del pecado, podría quedar de esta manera. Primero, el pecado nos lleva a la ceguera espiritual. Un gran tema, ¿cierto? Segundo, el pecado nos aleja de Dios. Tercero, el pecado nos lleva a un estancamiento espiritual. Entonces, si ves, son como ideas generales que encierran muchos elementos, porque cada uno de estos puntos principales o divisiones mayores se pueden dividir otras que van a dar soporte a esas divisiones mayores, y esos son los puntos que se relacionan y que sirven para hacer luego una adecuada exposición de la palabra. Entonces, si ya nosotros tenemos las divisiones mayores y nosotros queremos incorporarle unas divisiones menores, más o menos nos podría quedar de la siguiente manera. El pecado nos lleva a la ceguera espiritual, sería la división mayor, que se puede subdividir en... ¿Cuándo sucede esto? Cuando olvidamos los principios espirituales contenidos en la Biblia, o cuando nosotros dejamos de lado las pautas trazadas por Dios para su pueblo. Esas podrían ser las divisiones menores. El segundo punto dice, el pecado nos aleja de Dios, división mayor. La división menor podría ser que es algo progresivamente. Ya no es algo que se da de un día para otro, sino que es algo progresivo o paulatino. Y que nuestra conciencia no redarguye cuando nos apartamos de Dios, cuando nosotros nos alejamos de Él, del Dios que da la vida. Y el tercero sería, el pecado nos lleva al estancamiento espiritual. Entonces, cuando el pecado nos lleva al estancamiento espiritual, dice que cuando el cristiano está inmerso en el pecado, no progresa, división menor. Y otra división menor podría ser que el cristiano esté inmerso en pecado y por eso está ajeno a las verdades bíblicas. ¿Ya? Entonces, tenemos que dividir el tema en qué? Divisiones mayores y divisiones menores, que son las que vienen a ampliar un poco más las divisiones mayores. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro el papel que juegan las divisiones mayores y el papel que juegan las divisiones menores en la estructura del mensaje que nosotros queremos transmitir al pueblo. Aquí tienes la lección que hay que estudiar, que hay que estar mirando. Quiero que lo mires con mucho detenimiento, quiero que tengas bastante cuidado. Quiero que, de tarea adicional a lo que tenemos acá en el cuestionario para la lección 2, yo quiero que te ubiques en un personaje bíblico y me empieces a sacar los puntos negativos, los puntos positivos, el mensaje que podríamos traerle al mundo hoy en día a través de ese personaje bíblico, de ese personaje que vamos a tratar
de sacar un sermón biográfico, exponiéndolo para que el pueblo, el oyente, la persona que va a recibir el mensaje que tú tienes preparado pueda captar y pueda entender la esencia de lo que realmente significa el mensaje que tú quieres transmitir. Entonces quiero que lo miremos, quiero que lo estemos mirando y vamos a estarlo desarrollando de esa manera, al igual que las otras que tenemos acá, con divisiones mayores, con divisiones menores. Vamos a estar tratando de hacerlo y quiero que me lo estés enviando vía mail como las anteriores para estar mirando pues lo que queremos mirar, lo que queremos resaltar y poder ir haciendo el seguimiento a todo este trabajo que hemos iniciado. Entonces hoy quiero que les quede claro a grandes rasgos lo que es el sermón textual, el expositivo, el sermón biográfico, el sermón temático, lo que son las divisiones mayores y lo que son las divisiones menores. En la próxima video que les voy a estar enviando, voy a estarles ampliando lo que es el sermón textual mucho más. Vamos a irlo desglosando, recuerden, vamos paso a paso, no nos apresuremos. Lo importante es que al final de toda esta jornada, de todo este módulo, nosotros quedemos siendo de los mejores y entremos en las grandes ligas de los predicadores, que cuando nosotros nos paremos frente a un púlpito o a hablarle a cualquier persona, nosotros podamos llevar un mensaje eficaz que venga definitivamente directo del cielo, porque ojo, muy claro, algo que quiero que memoricen, que graben, que tengan bien resaltado, y es que nuestros mensajes no tienen que venir ni de nuestro intelecto ni de nuestras capacidades, sino viene del cielo. Si tú no te das el tiempo para escuchar la voz de Dios, para poder transmitir lo que Él quiere que su pueblo sepa, no va a servir de nada y no vamos a ser eficaces y vamos a estar perdiendo el tiempo en todo esto que estamos aprendiendo. Básico y clave, la dependencia de Dios. Básico y clave, el que tú cada día anheles su presencia, porque solo en su presencia te van a descender los mejores mensajes y las mejores enseñanzas. Recuerda, el pueblo está cansado de un mensaje adulterado. El pueblo quiere alimento, maná que venga del cielo, y ese solo lo consigues cuando tú te metes con Él, cuando tú le buscas, cuando tú le clamas, cuando tú te tomas el tiempo para estar en su presencia. Los bendigo, los amo a todos, a los que están allá en Barranquilla, a ti Ivette que estás en Chile y a ti Ricardo que estás allá en Argentina también tomando este módulo con nosotros. Los quiero mucho.